no me ha pasado, pues siempre trato de grabarlas para que puedan contar ustedes con eso. Pero ahora sí, la estoy grabando y pues la voy a subir en unos minutos de una vez. Gracias por su comentario, Paulina. Bueno, voy a necesitar que prendan su cámara, disculpen. Gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase nuevamente. Buenos días a todos. Nuestra clase de física general con el tema de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y vamos a definir lo siguiente acerca de la teoría, como nos dice Paulina. Dice que expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria sobre el cuerpo que la produjo. Entonces, nos da, eh, nos da la idea de que cuando nosotros estamos aplicando una fuerza, por ejemplo, en este caso de una fuerza de 100 newtons, si es la fuerza hacia el lado derecho, en el lado izquierdo tendremos una reacción. Y cuando aplicamos una fuerza en el lado izquierdo, en el lado derecho también vamos a contar con una misma reacción, a la cual le vamos a denominar fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Por acá tenemos el efecto de una fuerza de acción y reacción, ya que quienes han tenido la oportunidad de realizar esta actividad, por lo menos con un arma de estas de salva, con estas con el fuego de Golcha, creo se les denomina. Sí se siente un efecto al momento de realizar un disparo, y es debido a la reacción que se está sintiendo este efecto. Notamos que para la fuerza de fricción vamos a tenerlas presentes dentro de un marco del plano, el plano cartesiano o un diagrama de cuerpo libre. Indicamos, indicamos que, vamos a ver, bueno, entonces por acá estamos indicando que existe una fuerza contraria. Al momento de efectuar una fuerza, por ejemplo, en el lado derecho, en el lado izquierdo, vamos a contar con una reacción. Asimismo, viene siendo un efecto similar al del peso, ya que el peso también hace que haya la presencia de otra variable, la cual lleva por nombre la fuerza normal. Va a suceder lo mismo entonces con la aplicación de una fuerza, que en este caso tendrá un efecto contrario a lo que es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, como también se le conoce. Va a poderse observar tanto en lo que es un plano sin ángulo de inclinación como un plano que cuente con un ángulo de inclinación o un plano inclinado, como también se le conoce. Por esta parte podemos notar que el valor de la normal con el valor del peso son el mismo valor, mientras que el valor de la fuerza para su efecto de reacción también será con un valor igual en la fuerza de fricción. Contamos que tenemos la presencia de la fuerza de fricción cuando van a existir dos objetos en contacto. Si los objetos no se encuentran en contacto o por lo menos sobre una superficie que puede ser plana o plano inclinado, entonces no podrá existir la fuerza de rozamiento. Por acá entonces
nos hablan de que cuando, cuando están dos objetos en contacto, debido a la rugosidad que existe, entre cada uno de ellos, es donde se puede presentar la fuerza de rozamiento. Esta misma fuerza de rozamiento la hemos experimentado en su mayoría cuando estamos trasladándonos en un vehículo y de repente el piloto aplique los frenos, o quienes sepan conducir ya, pues cuando aplicamos los frenos va a existir un desgaste en los neumáticos contra la superficie del asfalto o del camino donde nos vayamos a estar transportando, y es debido a este desgaste donde se va a presentar una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento va a depender de la rugosidad con la que cuente cada uno de los objetos o de la masa o de la superficie que vayamos a estar evaluando, ya que si es una superficie muy lisa, no va a necesitar de bastante fuerza para poderse producir el efecto. En la tercera imagen hablamos de que si se aplican dos fuerzas de distintas magnitudes, el efecto que se va a llevar a cabo con respecto a la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción tendrán que ser la sumatoria de cada una de estas fuerzas. Tenemos para esto que, con respecto a la definición de la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, nos dicen que es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto. La rugosidad, que es un sinónimo de lo áspero, van a tener valores distintos cuando nos vayamos a referir a materiales, por ejemplo, al acero, al teflón, al hielo, puede ser al vidrio, al caucho, a la madera, y de esa forma van a presentar distintos índices de coeficientes de rozamiento. Cabe resaltar también que si estamos hablando acerca de un coeficiente de rozamiento, eh, este coeficiente de rozamiento tendrá una característica distinta a lo que es cualquier otro tipo de cálculo de variable, debido a que el coeficiente de rozamiento es un número adimensional. Cuando hablamos de un número adimensional, estamos indicando que no va a existir una unidad de medida de este número. Así como podemos notar, van a existir también dos tipos de coeficientes. Un coeficiente estático, que es cuando el objeto todavía no se está moviendo. Asimismo, existirá un coeficiente cinético, el cual será cuando ya se esté efectuando un movimiento. Tenemos entonces que por acá notamos una tabla donde ya se han experimentado este tipo de procedimientos o cálculos sobre coeficientes. Tenemos una columna para los coeficientes estáticos, que es cuando no se están efectuando los movimientos, y un coeficiente cinético cuando ya se están efectuando cada uno de estos movimientos. Vamos a resaltar entonces que, bajo el criterio de la aplicación del coeficiente de rozamiento multiplicados por el efecto de la fuerza normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento. Esta que es una fórmula ya establecida bajo este criterio de la fuerza de rozamiento, donde podemos venir y despejar cada una de las variables que la componen.
iniciando con la fuerza de rozamiento, donde podemos calcular también un coeficiente de rozamiento o podemos calcular una fuerza normal. En el plano inclinado también vamos a contar con lo que es una fuerza de rozamiento, dependiendo del efecto que se esté realizando en la masa o en el cuerpo que estemos estudiando. En este caso, la masa se está deslizando de este plano inclinado. Me da la idea de que se está deslizando debido a que la fuerza de rozamiento siempre se presenta en el lado contrario del movimiento. Si esta masa la estuviesen subiendo sobre el plano inclinado, entonces la fuerza de rozamiento se presenta en el lado contrario, donde no es el efecto en este caso. Vamos a iniciar entonces con lo que es nuestro ejemplo, el cual consiste en, aquí podemos notar lo siguiente, que nos van a indicar que se está empujando un carrito que pesa 49 newtons hacia la derecha, como se muestra en la figura. Aquí nos están dando el peso y nos están dando la dirección de dicho movimiento. Para la dirección de dicho movimiento nos indican que es hacia la derecha. Nos están indicando que se está aplicando una fuerza de 34 newtons. Asimismo que la reacción que tiene permítanme que Ronnie está ingresando, gracias. Asimismo nos están indicando que a este peso de 49 newtons se le está aplicando una fuerza de 34 newtons, la cual tendrá como efecto una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Las variables entonces de las que nos hablan acá van a ser para calcular primero que nada la fuerza de rozamiento, asimismo la fuerza normal y por último vamos a calcular el coeficiente de fricción. Vamos a utilizar entonces un diagrama de cuerpo libre para poder ir determinando cada una de las fuerzas que podemos estudiar para este movimiento. Vamos a contar con una fuerza que, según nos indica el problema, se está dirigiendo hacia la derecha. Entonces, colocando aquí a mi variable de la fuerza, que va a contar con un signo positivo porque se posiciona en el lado derecho del plano cartesiano, donde cada uno de los valores son positivos. En el caso de la fuerza de rozamiento, que se posiciona en el lado contrario, contará con un signo negativo debido a que en el lado izquierdo del plano cartesiano se posicionan todos los valores negativos. Así que por esta razón es que tenemos que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción posee un signo negativo. Para el caso del peso, lo vamos a identificar con W y con un valor negativo debido a que se posiciona en el lado vertical, específicamente en la parte de abajo del plano cartesiano, donde cada uno de los valores son negativos. Por esta razón tenemos que el peso nos presenta un valor negativo. Para el caso de la fuerza normal, cuenta con un signo positivo porque se posiciona en la parte superior del plano. Para esto entonces vamos a recordar que cada uno de los ejes, solo voy a leer el comentario de Paulina, donde dice que la fricción también puede ser positiva. Sí, Paulina, puede ser positiva. Va a depender de dónde se vaya a dirigir la fuerza. Si nos indicaran a nosotros que
se está efectuando un movimiento en el lado contrario, por ejemplo, de esta forma, que se esté efectuando o aplicando una fuerza hacia la derecha, entonces la fuerza va a contar con un signo positivo y la fuerza de fricción con un signo negativo. Solo en el eje X sufrirá ese cambio. En el eje Y seguiremos contando con un peso negativo y una fuerza de rozamiento con un signo, el peso con un signo negativo y la fuerza normal con un signo positivo. Así será el efecto. Sí, quedó clara la duda, Paulina. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les indicaba, cada uno de los ejes me conforma una fórmula, teniendo presente que si estoy trabajando un movimiento en el eje X, esa fórmula se va a igualar a la masa por la aceleración. Pero si en el eje que me construye una fórmula no existe movimiento, entonces tendremos que, tendremos que dicha fórmula se va a igualar a cero. Solo les pido medio minuto porque tengo tenía una llamada del colegio, pero bueno, lo veré después. Bueno, entonces les estaba indicando que en el eje X contamos con la fuerza menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Tenemos que para la normal menos el peso se iguala a cero porque no existe movimiento en ese eje. Y vamos a aplicar la tercera fórmula donde contamos con la fuerza de rozamiento, que serán equivalentes a la fuerza normal por el coeficiente. Como podemos notar, contamos con dos fórmulas donde podemos calcular a la fuerza de rozamiento. Tanto en la tercera fórmula como en la primera fórmula podemos calcular a la fuerza de fricción. ¿Y cuál podemos aplicar? Pues dependerá de los datos con los que vayamos a contar. Tenemos entonces la aplicación de cada una de cada una de estas fórmulas. Tenemos para su efecto que debemos calcular la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el coeficiente de fricción. Los datos que nos atribuye este problema son un peso de 49 newtons, una fuerza de 34 newtons y una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Las variables, entonces, para este caso son la fuerza, la normal y el coeficiente. Vamos a iniciar entonces con calcular la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, como también se le conoce. Para eso, en la primera fórmula, voy a despejar a la fuerza de fricción. La voy a despejar debido a que esta fuerza de fricción está representándose con un signo negativo. Y siempre que vayamos a realizar un despeje, la variable que estamos despejando debe contar con un signo positivo. Tenemos entonces que eh, al momento de trasladar a la fuerza de fricción al lado derecho del signo igual, este me tendrá que cambiar con un signo positivo. Voy a realizar el despeje mejor por acá para que ustedes observen. Esta es la fórmula con la que cuento y voy a, voy a trasladar a esta fuerza de fricción al lado derecho. Asimismo, voy a trasladar a la masa por la aceleración que está en el lado derecho hacia el lado izquierdo, quedándome de esta forma. Fuerza de rozamiento y cuento con menos la masa por la aceleración
en lo que es el lado izquierdo. De esta forma me va a quedar la fórmula que voy a sustituir con los valores que ya conozco. Tengo entonces que voy a necesitar a la fuerza que se está aplicando, que tiene un valor de 34 newtons. Asimismo, voy a necesitar el valor de la masa por la aceleración. Nuestro ejercicio no nos muestra cuál es el valor de la masa por la aceleración, cuál es el valor de la masa, perdonen. Entonces voy a necesitar calcular primero a la masa. Ese cálculo yo lo tengo por acá. Notamos que a partir del peso, que consiste en la masa por la gravedad, podemos también despejar en esa misma fórmula el valor de la masa, que es el peso divididos la gravedad, donde tenemos 49 newtons de peso divididos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado como masa. Tenemos entonces que contamos con una masa de 5 kilogramos. Estos 5 kilogramos entonces son los que estoy sustituyendo en esta parte. La aceleración pues ya nos lo está presentando, ya el ejercicio, que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado, y vamos a proceder a resolver el valor de la fuerza de rozamiento. 5 multiplicados por 3, que son 15. La resta de estos, que me da un valor de 19 newtons como fuerza de rozamiento. Ahora bien, voy a calcular el valor de la fuerza normal. La fórmula me dice la normal menos el peso es equivalente a 0. Entonces tengo que la normal será igual al peso. Como les había indicado, siempre tengo que contar con el signo positivo en un despeje. Así que en este caso tengo la normal igual al peso. Como me indica el ejercicio que cuento con un peso de 49 newtons, entonces aquí determino que la normal tiene un valor de 49 newtons. Por último, voy a hacer uso de la tercera fórmula, donde tengo que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente. Entonces, voy a despejar al coeficiente, donde le voy a retirar en el lado derecho a la fuerza normal, para que de esta forma de la multiplicación se me vuelva una división la fuerza normal. Tengo entonces que el resultado de la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal me da de resultado el cálculo del coeficiente de rozamiento. Realizando ya cada una de las sustituciones, donde tengo a la fuerza de rozamiento de 19 newtons divididos 49 newtons, que es la fuerza normal o en su defecto el peso, me están quedando 0.38. Y como les había indicado, este cálculo del coeficiente se le denomina adimensional porque no posee unidad de medida. Aquí los newtons de la fuerza de fricción se cancelarán con los newtons de la fuerza normal, dándonos un valor de 0.38 como el coeficiente de rozamiento. Esto es todo el procedimiento que vamos a efectuar para el cálculo de el coeficiente de rozamiento, y con esto ya completamos el cálculo de las 3 variables que nos presenta el ejercicio. Voy a preguntarles entonces si tienen dudas al respecto para que podamos resolverlo y de esa forma pues irles presentando lo que es el ejercicio de esta semana. Tenemos tiempo para que me indiquen si tienen alguna duda con respecto a esto.
Ninguna duda tenemos. Karina, ¿todo bien? Gracias, Paulina. Bueno, entonces, para el cálculo del ejercicio, perdonen, esto no es por acá. ¿Sí ven la pantalla? Muy bien, gracias. Tenemos entonces la duda de Paulina que consistía en que si se puede contar con una fuerza Profe, yo miro la estadística. de veras, permita. Vamos a ver. ¿Y ahora, Paulina? Sí, ahora sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, esta es la duda de Paulina, que si podíamos contar con una fuerza de fricción con un valor positivo y efectivamente sí puede contarse con un valor de la fuerza de fricción, ya que positivo, ya que dependerá del lado donde vaya a efectuarse cada una de las fuerzas. Notamos aquí entonces que nos indican, se empuja un carrito que pesa 24.5 newtons hacia la izquierda, como se muestra en la figura. Hacia la izquierda, es decir, por este lado, vamos a contar con la fuerza, que tendrá un signo negativo porque se está llevando a cabo hacia el lado izquierdo. Vamos a ver. No, Paulina, ahorita lo voy a indicar. Gracias. En el lado contrario tenemos a la fuerza de rozamiento. Aquí han cambiado de lado debido a dónde se están dirigiendo estas fuerzas. Tenemos al peso y tenemos por acá a la fuerza normal. La constitución entonces de lo que es la fórmula para al menos el eje X, vamos a indicar que se constituye como menos fuerza más fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Esta es, vamos a ver, esta es nuestra fórmula, pero recordemos algo de la segunda ley de Newton, donde indicamos en la segunda ley de Newton que pueden presentarse tanto la masa como la aceleración con un signo negativo. Y dicho signo negativo únicamente nos va a mostrar el lado hacia donde se vaya a dirigir el movimiento. La fórmula nos queda entonces así como menos fuerza más fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. La aceleración tendrá un valor negativo. Para el despeje podrán contar con fuerza de rozamiento igual, vamos a ver, a la masa por la aceleración más la fuerza que se está aplicando. Esta es la fórmula con la que van a resolver entonces para el caso del eje X y van a aplicar las mismas fórmulas de la fuerza normal y la fórmula del coeficiente de rozamiento. La próxima semana, pues sí tenemos clases nosotros la próxima semana, por lo del día lunes y martes, decía. Bueno, entonces la próxima semana vamos a efectuar como 3 ejemplos más o menos acerca de la aplicación de la tercera ley de Newton. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Bueno, entonces en unos minutos les voy a mandar el link de la clase. Palabra de que sí se las mando en unos minutos, Paulina. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia. Que tengan feliz día y pues los veo la próxima semana. Feliz día, profe. Gracias, feliz día. Dios, profe, feliz día. Gracias, igual, Karina. Nos vemos. Adiós, María Fernanda. Feliz día, nos vemos.